¿De dónde nace la necesidad de perdonar? ¿Qué condición se le adjudica al individuo a quien se perdona? ¿Es la agresividad, o por mejor decir, la cualidad de hacer daño a alguien, parte de la naturaleza humana? ¿Existe una forma más eficaz de aliviar tanto al agredido como al agresor de la carga del rencor? O, como lo define la raíz de esta palabra, el hedor que exhalan los odios envejecidos, las almas percudidas por un resentimiento insanable? Al responder estas preguntas, quizás revelemos si el perdón es realmente un obsequio o es quizás una venganza, si quien lo otorga es realmente humilde o arrogante, si quien recibe tal gracia se beneficia de algún tipo de alivio o, por el contrario, queda moralmente endeudado. Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones. Cada episodio es un movimiento en el tablero de ajedrez por el que se desplazan tus convicciones que pondrá en jaque la soberanía del sistema sobre el que están construidas. Cuestionaremos todo aquello en lo que siempre has creído y afectaremos tu tradicional perspectiva del mundo. Ten presente que las opiniones, argumentos y planteamientos que expondremos surgen de la experiencia práctica, la investigación y una formación estrictamente autodidáctica. ¿Estás listo para desafiar tus ideas establecidas y abrirte a una perspectiva diferente? Entonces, despleguemos los argumentos y hagamos jaque a tus convicciones. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con la trampa del perdón. Enséñame a perdonar, le pidió el discípulo al maestro, y éste le respondió: si no hubieras condenado, no tendrías necesidad de perdonar. Anthony de Melo. Mucho se ha escrito sobre un tema tan polémico como el perdón. Filósofos, psicólogos, pensadores, médicos y poetas han hecho alguna referencia a tan noble proceder, entre comillas, que se lleva a cabo premeditada y conscientemente. Se han emitido cuantiosos juicios y pareceres sobre sus beneficios. Sin embargo, aun cuando quizás exista, no hemos podido encontrar mención alguna sobre el hecho de que para lograr su efectividad, tal acción debe ir acompañada de un sentimiento real, el cual no surgirá mientras el proceso no se haya recorrido en su totalidad. Intentaremos dilucidar el acto de perdonar frente al resentimiento, la empatía, así como la salud emocional y física de los involucrados para comprenderlo mejor. Siempre, por supuesto, desde el punto de vista de este canal, y conducir a nuestra audiencia por un razonamiento radical. Esto es, desde su raíz, fundamentado como siempre lo hacemos, en tres pilares: la información, la observación y la experiencia, con el propósito de aproximarnos a la realidad de la forma más asertiva posible que sirva como otro aporte a tan polémico tema. Empecemos por preguntarnos: ¿de dónde nace la necesidad de perdonar? ¿Quién lo requiere y por qué? ¿Quién lo otorga o lo obsequia? ¿Qué condición se adjudica el perdonante a sí mismo al hacerlo? Y como resultado, ¿qué condición le adjudica al individuo a quien perdona? Al responder estas preguntas, quizás revelemos si ese perdón es realmente un obsequio, como su raíz lo define, o quizás es una venganza, si quien lo otorga es realmente humilde o arrogante, si quien recibe tal gracia se beneficia de algún tipo de alivio, o por el contrario, queda moralmente endeudado. La palabra perdonar viene del latín perdonare, que significa dar completamente. Está compuesta por el prefijo per, que quiere decir completamente, total, y la voz donare, que significa regalar. No obstante, los romanos aplicaron esa palabra a la acción de olvidar una falta, librar de una deuda, en cuyo contexto ha llegado hasta nuestros días sin que su radicación la definiera así específicamente. La necesidad de perdonar empieza por la condena de parte de un individuo hacia otro como consecuencia de un agravio recibido, sea este físico o emocional.
intencional o involuntario, o quizás debido a la interpretación errónea del agraviado ante una acción del agresor. Más allá de catalogar la gravedad de una ofensa, nos centraremos en las causas y efectos de tal evento por el impacto en las emociones, en la psique y el desempeño de ambos involucrados. Incluimos, por supuesto, al agresor, porque de una forma u otra sufre también un severo impacto, por más que no lo parezca, no lo veamos o quizás nos neguemos a considerarlo. Pero, ¿es la agresividad, como lo indica su radicación, la cualidad de hacer daño a alguien, parte de nuestra naturaleza humana? Dado que somos animales sociales, a quienes se nos ha otorgado la capacidad intelectiva adicional que nos permite razonar y que compartimos la empatía natural de los animales silvestres, consideramos que no. De acuerdo a la esencia misma de la naturaleza, la única forma de estar dispuesto a hacer daño a alguien es estrictamente para defendernos de un peligro inminente que pone en riesgo nuestra seguridad física en un grado máximo. Ya sea por un evento repentino que requiere una respuesta urgente, esto es, una reacción, o la defensa estructurada ante un ataque más sistemático, lo suficientemente amenazante, después de que los intentos pacíficos de persuasión han fracasado. Por consiguiente, una persona que hace daño a alguien no está circunstancialmente en sus cabales, o puede estar mentalmente discapacitada. El segundo caso, independientemente de las circunstancias que ocasionaron su discapacidad, queda excluido de esta disertación por razones ostensiblemente obvias. El individuo que pierde el juicio circunstancialmente es quien nos interesa, porque tanto su estado mental transitorio como su actitud tienen explicación, mas no excusa. En vista de que ya en un capítulo anterior analizamos el proceso de pensar, entender el proceso del comportamiento precisa remitirnos una vez más a la infancia del individuo. La agresividad crónica puede tener múltiples causas, como la impotencia, la frustración, la animadversión o la ansiedad, que se disparan ante la interpretación errónea de una circunstancia. Su origen generalmente yace en las fisuras de la personalidad, que empieza en la niñez, como haber sufrido maltratos, abandono, abusos, etc. Circunstancias que van inhibiendo lentamente la empatía natural del animal humano con sus congéneres u otros seres vivos. Como consecuencia de haber vivido siempre en un ambiente hostil, estos individuos mantienen la guardia en alto en todo momento. Es un intento irracional de protegerse a sí mismos, como lo haría un animal salvaje. Por otro lado, repiten la misma actitud violenta a la que fueron sometidos mientras eran víctimas indefensas, convirtiéndose así en victimarios. Buscan vengarse de sus agresores en cualquier ser vivo que perciban como débil, porque su mente los identifica como víctimas, y lo hacen obedeciendo la orden inconsciente de tratar a una víctima tal como fueron tratados. Emocionalmente perturbados, su mente racional se distorsiona. Desesperadamente intentan recuperar el control a través de un poder despiadado e inmisericorde debido a su confusión. Es decir, victimizar a otro para sentirse fuertes y compensar su carencia, mientras su mente racional justifica su accionar con precario razonamiento. Pero ¿no deberían ellos tratar de que a los demás no les suceda lo mismo? Bueno, eso sería lo sensato, pero resulta que una persona fuera de control no es lógica, sensata ni coherente. El problema consiste en que quienes los juzgamos vemos el panorama solo desde la superficie, y sobre esa premisa o presunción buscamos venganza camuflada de justicia, sin ser, por supuesto, conscientes de ello. Debemos recordar a rasgos generales que cuando nacemos venimos al mundo sin conocimiento ni personalidad. Solo traemos un carácter heredado, o como su radicación lo indica, un rasgo, una marca, un arañazo que nos deja una cicatriz. Esta sería nuestra esencia, nuestra marca de nacimiento con todas sus potencias heredadas y quizás también cicatrices de existencias pasadas. ¿Quién sabe? La personalidad, por otro lado, es como una coraza que vamos formando de acuerdo a cómo interpretamos las vivencias a las que somos expuestos
y la respuesta que damos en función de ese carácter o marca que traemos de nacimiento. Es como un programa precargado en un dispositivo electrónico que le permite interpretar la información de los programas adicionales que recibe durante una configuración personalizada. De forma similar, esas vivencias van configurando nuestra personalidad, o como también lo indica su radicación, la máscara que usamos para actuar frente a los demás y cubrir nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera cara. Dicho esto, podemos entender que el entorno en el que nos desarrollamos determina esa personalidad, nuestra actitud frente a los demás y a las circunstancias que creamos y nos acompañará durante toda la vida. Veamos un ejemplo de un suceso que trastorne a una persona. Supongamos que una mujer joven se encuentra en la cocina de su casa, lavando los trastes después de la cena para ir a descansar. Repentinamente siente que alguien la toma por el cabello bruscamente y la arroja al piso. Los utensilios de cocina caen haciendo un ruido característico. Los platos se quiebran al estrellarse. El grifo del agua queda abierto y en ese preciso instante se escucha la sirena de una ambulancia que pasa por los alrededores. Esta mujer, absolutamente confundida, intenta reincorporarse, pero al darse vuelta se encuentra un sujeto con un pasamontañas tirado sobre ella que la golpea y la amenaza con un cuchillo. Acto seguido procede a violarla y luego huye de la escena. La mujer entra en un estado de pánico tan intenso que se paraliza y no atina a defenderse. Su amígdala cerebral inhibe su movimiento y no atina a huir. Queda en estado de shock, totalmente paralizada por el pánico. De ahí en adelante, su conducta se verá trastornada por diferentes eventos que ella no recuerda. Por ejemplo, cuando escucha repentinamente el ruido ocasionado por un cubierto al caer, un plato al quebrarse, el chorro del agua al caer intempestivamente o incluso el ruido de una sirena. Reaccionará violentamente presa del pánico e intentará huir del lugar o se paralizará. Sentirá quizás una sensación de asco, repulsión e incluso desesperación y hasta dolor. Lo que sucede es que está solo reaccionando, respondiendo inconscientemente. Esos ruidos activan un evento traumático enquistado en su memoria subconsciente porque está asociado a esos mismos ruidos que ocurrieron durante el ataque, pero no los recuerda. Su respuesta es totalmente emocional. No tiene recuerdo consciente porque su mente racional quedó inhibida durante el ataque debido al colapso nervioso. En respuesta a la emergencia, su cerebro tomó la vía más rápida, esto es, envió neurotransmisores o mensajeros por el sistema nervioso, que es como la autopista, y ordenó al sistema vascular que enviara el torrente sanguíneo hacia los músculos y que minimizara la irrigación sanguínea de los órganos a lo estrictamente necesario para que los músculos estuvieran listos para actuar. Simultáneamente liberó adrenalina para minimizar el dolor y poder defenderse o huir. Su mente racional se ralentizó, de modo que ella siente que todo sucedió demasiado rápido. No obstante, cada detalle del horrible suceso quedó grabado en su subconsciente. Consideremos ahora otro ejemplo. Supongamos que hacemos un experimento para conocer el comportamiento inconsciente de una persona que demuestra el efecto de los sucesos captados por el subconsciente en el desempeño cotidiano sin que pueda ser advertido por el sujeto, y cómo éste intenta justificar su actitud a través de su mente racional. Por muy absurda que su explicación luzca ante los demás, será absolutamente válida para él. En este experimento intervienen el psiquiatra especialista, el sujeto de prueba cuyo nombre es Ernesto y una testigo de nombre Ana. Para ello, el psiquiatra hipnotizará a Ernesto y Ana servirá de testigo, a la vez que interactúa con Ernesto. El psiquiatra le da las siguientes instrucciones a Ernesto mientras se encuentra en estado de hipnosis. Psiquiatra: Ernesto, cuando veas que Ana retire los anteojos de su cara, tú te sentarás en el sofá y cuando se los coloque otra vez, te pondrá de pie. Ernesto, en estado de hipnosis, no responde, solo escucha las instrucciones. Ana no interviene,
solo observa. Psiquiatra. Ernesto, cuando despiertes no recordarás absolutamente nada de todo este proceso. Sin embargo, acatarás las instrucciones. El psiquiatra termina el proceso de hipnosis. Ernesto recupera su estado de vigilia y se incorpora a solicitud del psiquiatra. El psiquiatra inicia una conversación trivial sobre cualquier tema al azar. Ana entonces se coloca disimuladamente frente a Ernesto y retira los anteojos de su rostro. Este inmediatamente se sienta en el sofá, refiriendo que aún se siente algo relajado. Ana, después de unos instantes, se coloca los anteojos otra vez y Ernesto se pone de pie sin decir palabra. Ana entonces retira los anteojos nuevamente. Inmediatamente Ernesto se vuelve a sentar, aduciendo que prefiere estar sentado porque tendrá que dar una larga caminata. Pasados unos instantes, Ana vuelve a colocarse los anteojos y Ernesto vuelve a ponerse de pie. Esta vez dice que ya es suficiente, que ya descansó. Lo mismo sucede una y otra vez en varias oportunidades, mientras Ernesto inventa una excusa diferente en cada oportunidad para justificar su accionar sin sentido. En algún momento siente que pasa algo raro con los anteojos de Ana, pero no logra determinar qué puede ser. En este punto, Ana y el psiquiatra se miran mutuamente y sonríen, y Ernesto vuelve a sentir que algo raro sucede, pero no encuentra explicación, aunque lo guarda para sí. Luego, el psiquiatra y Ana le explican cuál es la causa de su actitud. Inmediatamente Ernesto, al enterarse de lo sucedido durante la hipnosis, racionaliza la situación y su actitud previa y logra comprender por qué sentía algo extraño con los lentes de Ana. Ella vuelve a retirarse los anteojos, pero esta vez Ernesto no responde como antes. El hechizo se ha roto, porque Ernesto, al racionalizar los eventos, reordenó su conducta y la orden que había sido instalada en su subconsciente se esfumó. Estos ejemplos, a pesar de ser muy superficiales, nos brindan una idea aproximada de cómo funciona la mente racional de cara a la mente reactiva en relación con el comportamiento cotidiano y la importancia de la carga inconsciente que absorbemos a cada instante. Sobre todo durante la infancia temprana, esto es, durante el proceso de formación inicial, cuando aún no tenemos capacidad crítica para hacer una comparación entre las experiencias pasadas y las nuevas para asimilarlas con claridad. Durante esa etapa de la infancia temprana, el sujeto solo experimenta sensaciones que producen reacciones automáticas. Sin embargo, una vez que va adquiriendo más información acerca de su entorno, va asociando un pensamiento o idea a una emoción, dando lugar a los sentimientos. Un sentimiento es el resultado de los procesos mentales que ocurren inmediatamente después de experimentar una emoción. Cuando el cerebro procesa la emoción y la persona descubre el estado anímico que ésta le ocasiona, ahí se produce el sentimiento. Sin embargo, este es un proceso que sucede en ambos sentidos. Quiero decir que los sentimientos también son el resultado de las sensaciones experimentadas a causa de un pensamiento, como una ruta de doble sentido. Las emociones serán el resultado de la interpretación de la realidad, que también darán como resultado un sentimiento. Estas asociaciones dependerán de lo aprendido y lo experimentado una y otra vez. Luego, estos sentimientos son almacenados en el sistema límbico del cerebro o cerebro medio y servirán para la interacción del individuo con su entorno. Cabe destacar que responderá a cada experiencia con el sentimiento más conveniente o más provechoso para él. Ahora te preguntarás, ¿pero de qué manera está todo esto relacionado con el perdón? Bueno, como dije, estos ejemplos nos ayudan a entender un poco cómo funcionamos y cómo actuamos, unos en mayor o menor medida que otros, por supuesto, dependiendo de nuestras experiencias. Estas son algunas de las principales causas de las relaciones fallidas por doquier. Si no aceptamos estas realidades, no estamos en condiciones de actuar ni pensar con claridad. Como consecuencia, siempre agraviaremos a alguien de alguna forma y en algún grado de intensidad y viceversa. El Maestro Jesús, el mensajero de la ciencia de la luz más famoso de la historia occidental desde nuestra óptica, solía decir: «Ve lo que está frente a ti y se manifestará lo que está dentro de ti».
La psicología actual no ha hecho sino corroborar lo que el maestro decía al descubrir que cuando nos enamoramos, no amamos de verdad. Solo nos fascinamos por alguien que tiene en su personalidad rasgos o características que nosotros no tenemos y quisiéramos tener. Por eso admiramos al sujeto de nuestro enamoramiento. Y nuestro cerebro ordena la liberación de un torrente hormonal que activa el sentimiento de deseo. Cuando odiamos a alguien o nos cae mal, es porque tiene en su personalidad rasgos que nos molestan, porque los llevamos dentro y no los queremos ver ni reconocer. Las relaciones tienen una función de espejo, donde uno se puede ver desnudo a sí mismo en la otra persona. Ahora, partiendo de toda esta información, y por loco o absurdo que pueda parecer, condenar a alguien por un agravio es un acto de hipocresía, dado que todos agraviamos de una forma u otra sin percatarnos siquiera, porque muchas veces carecemos de empatía. La radicación de la palabra perdón es dar un regalo. Regalar el acreedor al deudor la deuda que el deudor debe. Esto infiere que el agresor nos debe algo. Es decir, ahora es una transacción, un intercambio que incluso se salda con un beneficio financiero a cambio del agravio. Si no, revisemos las estadísticas sobre las demandas financieras en disputas por agresiones familiares que nada tienen que ver con la salud emocional o física y nos asombraremos de la cantidad de casos. Además, al acto de perdonar se le ha conferido un sentido de magnanimidad, ubicando al agredido por encima del agresor y viceversa, ya que si se libera a alguien de una deuda se le está ayudando, y para ayudar a alguien necesariamente hay que estar en una posición de superioridad. No obstante, al liberarlo de la deuda de la ofensa, se le adjudica la deuda del agradecimiento, que es de por vida. Un acto muy poco altruista, si lo vemos con claridad. Es lo más parecido a una venganza engalanada de magnanimidad, sin mencionar el ego que subyace en la actitud del supuesto clemente. Se dice que en el antiguo Japón, si un individuo le ofrecía ayuda a un samurái, éste le quitaba la vida en el acto, porque quien pretendía ayudarlo en realidad buscaba esclavizarlo, ya que según las normas éticas de la época, el samurái al aceptar la ayuda adquiría una deuda de gratitud, lo que implicaba que quedaba incondicionalmente y de por vida al servicio de quien lo había ayudado. ¿Y qué hay del agresor? Porque toda esta explicación luce como que no es responsable de sus acciones. Veamos. Generalmente las personas, en lugar de analizar con objetividad las causas que llevaron a un individuo a agredir a otro para poder evaluar su actitud con sensatez, asumen una actitud de venganza hacia éste y se centran en apoyar al agredido. Piensan que lo demás es tarea únicamente de los especialistas. Esto se ha visto incluso en juicios donde alguien ha sido acusado falsamente y ha sido sentenciado con el apoyo incondicional del público. La respuesta emocional a este planteamiento que se acaba de hacer será de estupor y de condena al mensajero, lo que confirma nuestra explicación anterior. Somos agresores potenciales que odiamos a un agresor porque nos reflejamos en ese espejo, pero nos negamos a aceptarlo. Es pertinente recordar otra vez la frase de Jesús: ve lo que está frente a ti y se manifestará lo que está dentro de ti, explicada anteriormente, y la que dijo cuando presenció a la gente que quería apedrear a una prostituta: aquel que esté libre de falta, que tire la primera piedra. Por otro lado, una actitud de rechazo y condena no ha solucionado nada durante la historia. Me refiero a que los agresores, en lugar de disminuir, han ido en aumento. Debemos entender que el agresor no sale bien parado de un evento de agresión sobre otro individuo. Generalmente sufren de sentimientos de culpa, remordimiento y frustración. En casos graves los conducen a autoinfligirse castigos físicos en su intento por lavar sus culpas, entre comillas, acompañados de episodios de ansiedad, estrés, aislamiento y desconfianza, vergüenza, timidez extrema y deterioro severo de la autoestima. Síntomas estos que, a la vez que son causas subyacentes de los episodios de agresión, se refuerzan como consecuencia en cada evento hasta el punto de culminar en algunos casos en suicidio.
son gritos de ayuda de una mente disociada. En casos graves, subrayamos nuevamente. Visto lo anterior, es preciso encontrar otra vía que nos lleve a otorgar una liberación emocional verdadera y genuina de un episodio de agresión. Una que funcione exitosamente para ambas partes. Esta vía es la compasión, el catalizador de la empatía y viceversa. La palabra compasión viene del latín compasio, que define el sentimiento de tristeza que se siente al ver el padecer de otro. Está compuesta con el prefijo con, que significa convergencia, reunión, y el vocablo patior, que quiere decir padecer, sufrir, y el sufijo sion, que indica acción y efecto. Al conocer los detalles del padecimiento de su agresor, el agraviado voluntariamente desenfunda la empatía cognitiva, que es la capacidad de comprender el estado mental del otro. Por ende, comprende los estados emocionales del agresor. Al hacerlo, padece junto a éste, le acompaña en su aflicción. Como consecuencia inmediata, la animadversión hacia el agresor desaparece, el rencor se desvanece y aflora en el agraviado la misericordia, como si una varita mágica le hubiera tocado. Al mismo tiempo, esa actitud del agraviado, totalmente inesperada por el agresor, lo desarma, le asesta una estocada en sus fibras más íntimas. Despierta en éste un sentimiento de arrepentimiento que le impulsa a buscar formas de resarcir al agraviado en un intento de redención. En este punto, la confrontación ha desaparecido para dar paso a la conmiseración. Por esta vía ya no intervenimos como seres superiores para otorgar perdón, ni endeudamos al agresor con una gratitud de por vida en la que también quedamos enganchados como acreedores en una relación de desventaja, ni nos vengamos inconscientemente del responsable. Merma también el resentimiento del agresor, que es la causa de la recarga de su ansia de venganza y que incrementa su agresividad. Sin embargo, para conocer o ver el padecimiento de otro, es preciso estar dispuesto a despojarse del ego, a abrir la mente para comprender las causas que llevaron al agresor a semejante actitud. Dado que cada quien tiene una historia, unos peores o mejores que otros, es muy saludable y es una muy buena solución conocer su muchas veces terrible historia, como una vía para erradicar los sentimientos corrosivos que el evento dejó en ambos. Al margen de la responsabilidad moral y o legal que el agresor enfrentará, solo una persona de razonamiento lúcido es capaz de comprender la relación e influencia entre sentimiento y razón, entre rencor y compasión, reflexionar profundamente y tomar una decisión enfocada en una solución real que además le ayuda a comprenderse mejor a sí mismo. Entender que arrancando de raíz la mala hierba del rencor evita que florezca y produzca más semillas y permite que el árbol de la compasión crezca y florezca el amor, esparciendo sus semillas donde antes solo había aridez. Así se libera y también libera al agresor de la carga emocional negativa que obstaculiza en ambos un desempeño armónico y natural. Es la actitud más difícil de abordar por obvias razones. No obstante, preguntémonos, ¿acaso los eventos suceden al azar? Eso no existe en el cosmos. Este, por definición, es orden, y en el orden la casualidad no tiene cabida. Suponerlo es solo una presunción de nuestra ignorancia. Adicionalmente, tal como los pacientes revelaron al Dr. Brian Weiss y al Dr. Michael Newton durante sus terapias de hipnosis, muchos de los dramas de este tipo que vivimos en nuestras relaciones son en su mayoría la respuesta a agresiones que vivió en vidas pasadas quien hoy es el agresor por parte de quien hoy viene a ser el agredido. Sin importar cuántos años, décadas, centurias o milenios hayan transcurrido para lograr tal reequilibrio, este sucederá obligatoriamente, porque de esa forma un alma vive lo mismo que la otra vivió para aprender la lección. Esa es la forma en la que la naturaleza equilibra o redime la relación discorde, obedeciendo a una de sus leyes fundamentales, la ley de compensación. Esta ley es la que hace que todo funcione en armonía. Sin ella, el cosmos no existiría. Solo habría caos,
y todos sabemos lo que ocurre en un ambiente caótico. Es preciso entender que todo lo que ocurre en el universo tiene un propósito, que cada acontecimiento, de la índole que sea, tiene una utilidad específica para alcanzar un propósito más grande. Cuando profundicemos más sobre las leyes mencionadas, que eran bien conocidas en la antigüedad, comprenderemos, fuera de toda duda, su relevancia y su irrebatible veracidad. Es hora de hacer el gran esfuerzo de balancear los sentimientos con la razón, disponernos a entender la realidad ajena y compararla con la nuestra, para alcanzar empatía, la fórmula para ser compasivos. Entender la trampa que subyace en lo que consideramos el acto sublime de perdonar y desligarnos de su interpretación sofista, sosteniendo un diálogo crudo y honesto con nosotros mismos. La compasión, por cierto, es una característica de la fortaleza del carácter, como se aprecia en la vida de los más grandes sabios de la historia. Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes. Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.